Buenas noches, jóvenes. ¿Se puede ver la pantalla y se escucha? Sí, doctor, buenas noches. ¿Dónde quedamos la clase pasada? ¿Quién recuerda hasta dónde llegamos la clase pasada? Doctor, ¿será que me puedo conectar desde otro dispositivo? Claro, ¿no? Pero no me permite acceso. Ahorita que veamos dónde hemos empezado. Busquen dónde quedamos la otra clase. Nos quedamos en sistema endocrino, doctor. ¿De qué parte? Pues endocrino, si el endocrino es largo. Ya habíamos acabado, si no me equivoco. Ahora vamos a ver. Quiropsicosis. Sistema reproductor femenino y masculino, doctor. Vamos a ver. Suprarrenales. Diabetes.
No sé, aquí está. Las paratiroides, eso ya hemos debido hacer, pues entonces no, ya hemos acabado. Esto de cuerpo carotídeo, esas cosas, los paraganglios, eso no hemos llevado, eso no lo lea. ¿Ya? Todo lo que hemos ido explicando. Esto de paraganglios no hemos llevado. A ver. Ovario y testículo, aquí está. Y después, sistema endocrino difuso. Ovario y testículo. Ve el capítulo 16 de más allá. Entonces ya habíamos acabado endocrino. Vamos a ver. Sangre. 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 Células sanguíneas. Bueno, aquí vamos a ver células sanguíneas. Capítulo 7. Bueno, vamos a dejar que ingresen estos otros más que están esperando. Otto. Sangre. Esto no habíamos hecho todavía, ¿no? La sangre, obviamente, es una mezcla entre líquidos, proteínas, desechos y las células que ésta contiene. Vamos a ir un poquito más aquí a la izquierda. Ahora ya está. Entonces, por un lado, la sangre contiene los glóbulos rojos. Se llaman eritrocitos, se llaman hematíes. Y esos son los que llevan el oxígeno desde los pulmones hasta todas las células del cuerpo. Después tenemos los glóbulos blancos, llamados leucocitos. Y esos son defensas. Después tenemos llamados también trombocitos. Las plaquetas o trombocitos son los que sirven para poder empezar a fabricar un tapón cuando hay herida de los vasos sanguíneos. O sea, para disminuir, para bloquear la hemorragia, las plaquetas son las primeras que empiezan a actuar. Y finalmente el plasma, que es la parte líquida, donde tenemos disueltas en el plasma proteínas, los nutrientes, los desechos de las células que se llaman metabolitos, anticuerpos, hormonas, proteínas de la coagulación y además electrolitos, o sea, sodio, potasio, todas esas sales que necesita el humano. A ver. Bueno, una vez que ya el recién nacido está en circunstancias normales, lo que inicialmente, como habíamos visto en embriología, la fabricación de la sangre estaba dado en el hígado, ya cuando nacen,
va a irse a la médula ósea en el centro de los huesos. Y las proteínas que están disueltas en el plasma generalmente se van a producir en el hígado. El hígado es el fabricante de proteínas en su mayor cantidad. Métodos de estudio de la sangre, bueno, sacamos con aguja y una jeringa y luego se hace un extendido, ¿no? Para examinar la sangre y ver cada uno de sus componentes. Hay tinciones diferentes, el Romanowski es uno de los más utilizados. Y con el microscopio vamos a poder ver la forma de estas células. Aquí vamos a ver un ejemplo donde han puesto en un vidrio la gota de sangre y eso han extendido con otro vidrio y queda después de la tinción con este aspecto. Por un lado, vamos a ver que hay los glóbulos rojos, no tienen núcleo. Estos son los glóbulos rojos. El centro es más delgado, por eso aquí se ve más transparente. ¿Ya? La periferia es más gruesa, por eso lo ve más rojo. Y cuando están anémicos, casi todito se ve blanco. Aparte de eso, existen 4 glóbulos blancos. 1, 2, 3, 4. Y todo lo que estaría por aquí afuera ya es el plasma, ¿no? O sea, la parte líquida. ¿Qué pasa con los eritrocitos? Primera característica es de que el eritrocito se puede doblar, o sea, es muy maleable, quiere decir. Si normalmente es un disco bicóncavo, así como aquí vamos a ver, esta es su forma de los eritrocitos, un disco donde tiene la parte cóncava a ambos lados, por eso se llama bicóncavo. El centro es más delgadito, por eso se ve el centro más transparente. Y la forma de esta bicóncava facilita que el oxígeno puede ingresar a todas las regiones del glóbulo rojo. Si fuera una esfera, un redondo, el oxígeno solamente estaría por fuera. Vamos a hacer aquí un ponga. Si el glóbulo rojo fuera así redondito, entonces el oxígeno solamente se combinaría aquí. ¿Ya? Como estos van a la pasada, van a pasar al pulmón, no es que se paran ahí a cargarse oxígeno, pasan nomás por el pulmón. Entonces toda esta parte del centro no se combinaría si fueran redondos, si fueran esféricos los glóbulos rojos. Pero como es disco bicóncavo, o sea, visto de perfil, es así el glóbulo rojo. Entonces, esta forma facilita dos cosas. Uno, que el oxígeno pueda entrar a todas las partes, o sea, es más facilito que ingrese por la superficie a todas las partes. Y además, le va a permitir doblarse. ¿Para qué doblarse? Para ingresar en los vasos sanguíneos que son de menor diámetro. Porque si no ingresa, esa parte se muere del organismo. Entonces, esa es la ventaja que tienen los glóbulos rojos. 6,5, 8,5 micras, forma bicóncava, su centro es más pálido. Eso ya lo leen ustedes. Y vemos aquí entonces que los eritrocitos tienen su membrana y funcionalmente son muy deformables, lo que les he dicho, y se pueden encoger para pasar por pequeños vasos sanguíneos hasta de 3 o 4 micras. Fíjense, de la mitad de lo que ellos normalmente miden. Si hemos dicho que miden entre 6,5 a 8, pueden entrar hasta los vasos sanguíneos que tienen 3 a 4 micras. O sea, la mitad, por eso se doblan así como he dibujado acá, y eso permite que puedan ingresar a esos vasos más pequeños. Los glóbulos rojos no viven pues lo que vive el hombre, sino que tienen una vida media de más o menos entre 100 a 120 días.
100 a 120 días circulando. Y luego pasan por el vaso y ahí se destruyen y se reutiliza su hemoglobina que tenía dentro. Bueno, acá están sus características del eritrocito maduro y lo que más nos interesa es la parte clínica. Aquí hay una enfermedad que se llama esferocitosis hereditaria. ¿Qué ocurre? Cuando el esqueleto de los eritrocitos, o sea, estas cosas que tiene aquí, estos filamentos que tiene y que forman el esqueleto, ¿ya?, se acomodan de una manera anormal. Y por eso es que el eritrocito no es disco bicóncavo, sino que es una esfera, como había explicado ya, es como un redondo. Esa es la esferocitosis hereditaria. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Falta una unión entre estas proteínas, anquirina y espectrina, y eso es lo que permite que el glóbulo rojo no se quede así como disco bicóncavo, como digo, que no sea asícito, sino que se vuelve una esfera. Y eso dificulta el transporte de oxígeno y además no puede entrar a los vasos sanguíneos de menor diámetro. Y por eso pueden haber muchos infartos. Y además no soporta el estar circulando mucho tiempo, o sea, se rompen más rápido, no toleran 100 o 120 días como los normales, sino que estos se destruyen más rápido y consecuentemente eso da anemia. Entonces hemos dicho, aparecen redondeados, son frágiles, se rompen rápido, menos deformables, quedan atrapados en el vaso, eso se llama microcirculación esplénica, y se los destruye en gran cantidad. Cuando se destruye en mucha cantidad, esa destrucción de sangre se llama hemólisis. Y acá estamos viendo entonces cómo los rojos son esferas que no se parecen a los normales, ¿no? Anemia. Esto de la anemia es la patología, la enfermedad, el trastorno más común, más frecuente de la sangre. ¿Qué ocurre? Cantidad insuficiente de hemoglobina. Eso es la anemia. Cantidad insuficiente de hemoglobina. Y por eso vas a estar más débil, pálido, a veces no vas a poder respirar bien. Y puede ser o porque no forman correctamente, formación alterada de los eritrocitos y se rompen muy rápido, o una destrucción excesiva por algún otro tipo de problema, generalmente de compatibilidad de grupos, o una hemorragia, ¿no? O la pérdida, que eso le está faltando acá al libro. Por un lado, que no fabrique, por otro lado, que se rompa más rápido, y por otro lado, que exista una pérdida. En esos tres casos puede haber anemia. Generalmente, el problema es que falta hierro. Como el hierro está en las carnes rojas, y no siempre se comen carnes rojas porque está caro, y además no le dan suplementos con vitaminas. Entonces, la mayoría de los niños y las personas hacen anemia por deficiencia de hierro. Y el hierro es uno de los componentes esenciales para formar la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que está en el interior del glóbulo rojo. Entonces, cuando no tienen hierro, van con poca hemoglobina y se ven pálidos y además más chiquititos. Pálidos quiere decir hipocrómicos, pequeñitos se llaman microcíticos. Primero 7,4. Vamos a ver si es que hay en 7,4 acá. Acá está.
Lo que les he dicho, ¿no? Su centro, que debía ser un redondo más chiquitito, aquí se ve grandote. ¿Por qué? Porque está muy blanco, está muy pálido, porque no tiene hemoglobina. Y comparativamente son más chicos que los otros. Por otro lado, también puede haber una destrucción excesiva de los glóbulos rojos. O porque sean anormales, ¿ya? O porque pueden tener algún tipo de problemas de dificultad de los grupos sanguíneos. Cuando les meten un grupo sanguíneo que no es el mismo que la persona, entonces empieza a romperse. Por otro lado, lo que hemos dicho, eso se llama anemia hemolítica, y hemolítica es cuando empieza a destruirse los glóbulos rojos. ¿Ya? O sea, no es porque está con hemorragia, no es porque se formaron en poca cantidad, sino es porque empiezan a destruirse más rápidamente. Sea por cuestión genética y aparezca una forma anormal, como es este caso de la esferocitosis, ¿ya? O pueden haber otro tipo de problemas en los genes y nos van a dar problemas en la composición de la hemoglobina. Hay eritrocitos que tienen forma de hoz. Hoz es así como un cuchillo chueco, ¿no? Eso es la hoz. Y esto hemos dicho son más débiles, más frágiles, estos glóbulos rojos que no tienen la forma normal, donde se rompen más rápido e incluso pueden tapar los vasos sanguíneos. Y eso es más grave porque se va a morir esa parte del tejido, ¿no? Veamos acá. Leucocitos. Primero de eritrocitos vamos a ver sus conceptos clave. Para los exámenes, muchos de estos conceptos son los que entran, por si acaso. Poseen forma de disco bicóncavo, ya hemos dicho. Su principal función, transportar oxígeno y de vuelta el dióxido de carbono que bota la célula. Contienen su hemoglobina, no tienen organelas celulares. Y además, la membrana tiene su citoesqueleto, que es lo que le ayuda a mantener su forma. Y su citoesqueleto está formado por estas dos proteínas, actina y espectrina. Glóbulos blancos, llamados también leucocitos. Leuco es blanco, citos es célula. Estos glóbulos blancos son los mecanismos de defensa que tiene el organismo. Defensa contra las bacterias, sobre todo, o para recoger las células que se han muerto. Entonces, estos leucocitos, que son de 5 clases, como lo vamos a ver a continuación, 5 clases o 5 tipos, usan la sangre solamente para transportarse y llegar a los lugares donde hay bacterias. Normalmente los leucocitos pueden haber desde 4.000 a 11.000 leucocitos en sangre, ¿no? Por milímetro cúbico. Y entre las variedades o los tipos de leucocitos, vamos a ver estas que son 5. Por un lado, los llamados neutrófilos. 1, que son los que están en mayor proporción. 40 a 75% es lo normal. Son los que están en mayor cantidad. Después le siguen los linfocitos. Están entre 20 a 50, o sea, están en segunda posición. Después eosinófilos y basófilos, que ya están mucho más bajos, y los monocitos también. Sino que estos 3 de arriba si son una célula, tienen gránulos. Por eso estos se llaman también granulocitos, estos 3 primeros.
Y los dos últimos no tienen gránulos. Aquí están, ¿verdad? Tienen el nombre de granulocitos. Y los neutrófilos, su otro nombre es polimorfonucleares. Poli quiere decir muchas. Morfo es forma. Nucleares es núcleo. Polimorfonucleares. Se llaman así también los neutrófilos. ¿Y por qué se llaman polimorfonucleares? Porque su núcleo tiene mucha forma, porque es multilobulado. O sea, si aquí dibujamos, puede que tenga un lóbulo aquí y otro lóbulo aquí. Así sería un núcleo. O puede que el neutrófilo tenga así uno, dos, tres lóbulos, o que tenga 4, 1, 2, 3, 4. Por eso es polimorfonucleares, que su núcleo varía de forma. Estos linfocitos y monocitos se originan también en la médula ósea. Generalmente están en los ganglios linfáticos, en el vaso. Y estos monocitos se van a transformar en los llamados macrófagos, o sea, células grandotas para comer bacterias más grandotas. Y estas células basófilos, estos basófilos se convierten en otras células que se llaman mastocitos. Entonces, normalmente les he dicho neutrófilos, eosinófilos y basófilos, esos tres se llaman granulocitos porque tienen gránulos en su citoplasma. En cambio, estos otros, el linfocito y el monocito, no tienen gránulos en el citoplasma. ¿Ya visto? Entonces decíamos, los neutrófilos son los más frecuentes de todos los leucocitos. ¿Ya? Generalmente son los que van a responder al problema de las inflamaciones, y cuando está dañándose el tejido, estos que se mueren, los neutrófilos que se mueren, son los que forman el pus. Entonces, como ya hemos visto su porcentaje, también aquí hay números totales de los neutrófilos. Cuando aumenta mucho su número, estamos diciendo que normalmente son hasta 70, 75%. Cuando aumenta más de su valor normal, su valor normal está aquí arriba, como les hemos mostrado, ¿cierto? Aquí está. Neutrófilos 40-75, eosinófilos 5, basófilos 0,5, linfocitos de 20 a 50 y monocitos de 1 a 5%. Cuando esto varía, y en vez de que tenga acá 75, tuviera 80, 85, ¿ya? Es una opción. O en vez de que tenga 40, tiene 20. Esa es otra opción. O que esté normal, o que esté aumentado, o que esté disminuido. Y eso varía según las enfermedades. Por eso ayuda a más o menos darse cuenta de qué enfermedad es el saber cuánto es la cantidad de esos glóbulos blancos. Normalmente, estos neutrófilos aparecen cuando en el organismo están las bacterias. Anótense, neutrófilos aumentan con las bacterias.
Porque tenemos nosotros, para causarnos enfermedades, tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos hongos, tenemos parásitos. En este caso, cuando en el organismo entra una bacteria, entonces la sangre se da cuenta que es bacteria y fabrica más glóbulos blancos llamados neutrófilos. ¿Por qué? Porque estos neutrófilos son los que se las comen a las bacterias. Y por eso el organismo entonces fabrica más neutrófilos para que vayan a comérselas a las bacterias. Y cuando vemos un hemograma que aumentan los neutrófilos, entonces decimos la infección es por bacteria. Los linfocitos son los encargados de destruir los virus. Entonces, cuando la infección es por un virus, lo que aumenta son los linfocitos. De todos modos, cuando aumenta uno de ellos, los otros disminuyen en su tamaño. ¿Por qué? Porque la bioquímica va contando neutrófilos, ¿no? Va contando, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, y en neutrófilo y eosinófilo, y luego un basófilo, linfocito, 3, 4, 5, y así va encontrando y va numerando. Cuando llega a 100, ahí se para la máquina que ella está contando. Entonces ahí sabemos, ¿no? De 100 que ha contado, ¿cuántos son neutrófilos en porcentaje? Porque si es sobre 100, eso es en porcentaje. ¿Cuántos son eosinófilos? ¿Cuántos basófilos? Y cuando aumenta, entonces eso nos informan en un hemograma. Y cuando aumenta el número de neutrófilos, decimos es bacteriana, entonces la infección. Cuando aumentan los linfocitos, es viral. ¿Por qué? Porque los linfocitos destruyen los virus. Los eosinófilos aparecen cuando hay alergia. ¿Ya? Cuando comen algo que les hace dar alergia, los eosinófilos. Los basófilos, alergias, pero de contacto, o sea, cuando choca en tu piel algún elemento que te produce alergia, eso hace que los basófilos aumenten. Y los monocitos, bueno, son los que se van a convertir en células más grandotas que van a fagocitar o comérselas a las bacterias o a los elementos de mayor tamaño. Cuando aumentan los neutrófilos, se llama neutrofilia. Ese es el aumento, un incremento o neutrofilia. Y cuando disminuye, se llama neutropenia. Y como habíamos dicho, el núcleo de estos neutrófilos tiene pues varios lóbulos, ¿no? Puede tener de 2 a 5 lóbulos. Y es eso lo que le da formas diferentes a su núcleo. Por eso se llaman polimorfonucleares. En las mujeres, hay un 3% de los núcleos que van a mostrar una especie de un palito, un apéndice nuclear condensado. Y eso se llama cromosoma en palillo de tambor, que sería un cromosoma X inactivo. Es decir, como las mujeres tienen 2 cromosomas X, XX son las mujeres, entonces normalmente uno de esos cromosomas se tiene que bloquear, se tiene que inactivar para que solo el otro haga las funciones genéticas. Y ese que está inactivo se llama corpúsculo de Barr y tiene esa forma de un palillo de tambor, que vamos a ver después en algún tipo de foto. Sí, vamos a ver. Bueno, sé que la circulación está mediado por moléculas de adhesión celular. Eso ya lo leen ustedes, que son los hallazgos recientes. Aparte de eso, estos neutrófilos contienen en su interior gránulos, pero que son de 3 tipos de gránulos. Hay unos que se llaman primarios, otros llaman secundarios y otros terciarios. ¿Y para qué sirven estos? Son así como los lisosomas. ¿Y los lisosomas qué tienen? Contienen enzimas. Cuando falta menos de un minuto, enseguida volvemos, voy a tomar su apin.